desde Brahman hacía mucho tiempo que rondábamos la idea de hacer un infantil, hacer un juvenil. En algún momento hace años preparamos un proyecto, no cuajó porque es una convocatoria pública, pero este año teníamos el pálpito también de que era el momento. Y entonces le planteé a Guada, ¿por qué no hablamos de los adolescentes y en una obra para adolescentes, en un sitio, en un contexto que es la Escalante, que es para público juvenil? Y a partir de ahí surge la idea de vamos a escribir algo a partir de ellos, de lo que nos den ellos, de lo que nos den los intérpretes, lo que nos den los adolescentes con los que nos juntemos. Y hacemos un proyecto abierto, un proyecto que no sabemos cuál va a ser el texto, porque es un texto que se va a escribir a pie de escena con la gente que tenemos, con el material y con lo que vaya ocurriendo durante el proceso. Yo he sido espectador de la Escalante, he estudiado en la escuela Escalante, me he formado durante 3 años allá en el Pleistoceno en la Escalante cuando eran 3 años de formación. En la Escalante trabajé con Juan Mal y con Rafa Calatayud. Es que, claro, la Escalante está, es decir, está en mí. Entonces creo que es un lujo un centro de producción público como es la Escalante. Y creo que es un lujo poder tenerlo y ojalá 100 años más de Escalante.